Y bien, esta es la segunda parte de nuestra capacitación acerca de los 13 rasgos del perfil. Nuestro siguiente rasgo es el de la capacidad de amar, aprender a amar, para lo cual tenemos ya toda una estructura bastante sólida, desde preescolar hasta prepa, en la que nos podemos apoyar. Para poder amar se necesita ser libre. Cuando el ser humano toma conciencia de sí, también toma conciencia de lo que no es y por lo tanto toma conciencia de la otredad y de lo que necesitan los demás. Se abre así al otro, en el ámbito de completar su existencia y completársela al otro. El resultado es un mundo más rico y más interesante, un mundo capaz de dar vida, apto para la comunidad humana. Y en este esfuerzo positivo por trascender la propia particularidad y pequeñez, tanto hacia las riquezas como hacia las necesidades del otro, se manifiesta el proyecto originario del llamado al varón y a la mujer a ser imagen de Dios. Y todo esto comienza con el reto de ser una mejor versión de uno mismo para alcanzar lo que queramos, pero sobre todo para buscar aportarle a ese otro algo mejor. Y bueno, aquí quiero dejarles este link acerca de la libertad para que tengamos un refuerzo mucho más sólido acerca de desde dónde ha de plantearse el escenario del amor. Les dejo la siguiente liga y ya con esta liga vamos a dar por terminado este otro apartado que con el que tenemos que tocar base en esta capacitación, que es el vínculo entre las bases antropológicas y la educación en libertad. Y en esta lámina vemos un esquema acerca de los diferentes tipos de amor, diferentes niveles en el amor. Vemos cómo es que el primer nivel es el de la camaradería. Aristóteles decía que la camaradería era una virtud social que debía existir en todas las comunidades, puesto que, en pocas palabras, la camaradería implica el que yo me preocupe por reconocer la existencia del otro y luego por desearle su bien. Esto que comúnmente hacemos y que está impreso en nuestra cultura, que puede traducirse desde el desear buenos días, buenas tardes, que te vaya bien y demás. Esto es vivir la camaradería. Y esto obviamente nos abre a una emoción que se conoce como empatía. Después encontramos el nivel de amor de concupiscencia, que es el placer que me puede proporcionar el estar con alguien, ya sea porque quizá tiene un bien que me puede otorgar, como el que me puede invitar a su casa de Cuernavaca o de Valle, o porque me cae muy bien y me la paso muerto de risa con esa persona, despierta ciertas endorfinas en mí, ¿no? Esto es el amor de concupiscencia. Sin embargo, hay otro tipo de amor más alto, que es el amor de benevolencia, que es el querer el bien para el otro, pero para poder querer el bien para el otro, tengo que partir de comprender bien a bien quién es el otro, es decir, conocer la verdad del otro, para poder vivir el amor de benevolencia. Pongamos un ejemplo. Si yo, que como ustedes ya saben, mi mamá se murió hace ya unos años, y si yo llegara con alguna de mis alumnas de primero de secundaria y le dijera, oye, pues extraño mucho a mi mamá y demás, quisiera pues tratarte a ti como si fueras mi mamá y quisiera que tú te comportaras conmigo como si fueras mi mamá, pues sería una situación tremendamente injusta que no partiría de reconocer la verdad de esa persona, ¿no? Y por lo tanto, si yo no tengo una imagen clara de quién es el otro, será imposible que pueda tratar al otro como quien es, y entonces aquí ya estamos ante un escenario pues no nada más de injusticia, sino de falta de sentido común, de falta de lógica y por lo tanto de imposibilidad de que haya amor de benevolencia, ¿no? Esto mismo es lo que les digo a mis alumnas, por ejemplo, cuando hablamos del tema acerca de las relaciones sexuales antes del matrimonio, por ejemplo, ¿no? Si tenemos pues a unos adolescentes que tienen un noviazgo y que se exigen uno a otro pues el sostener relaciones sexuales, esto pues es injusto, y esta falta de sentido común y de lógica, puesto que yo no puedo pretender exigirle al otro que se comporte como esposo o como padre porque no lo es, ¿no? Entonces, bueno, este es otro ejemplo de amor de benevolencia, por ejemplo.
Ahora, es muy importante entender estos conceptos para que luego entonces pueda haber realmente amistad, para que pueda haber un noviazgo, para que pueda haber un matrimonio, incluso hasta para poder entender la relación con Dios, ¿no? O sea, si yo a Dios nada más tengo una relación con Él como de carta a Santa Claus, en donde siempre me acerco al oratorio para extenderle mi carta de petición de cosas, pues también me parece que tengo poco entendido el amor de benevolencia, porque Dios no es nada más un alguien a quien yo pueda llegar y sostener una relación de pedirle cosas, ¿no? Sino que tengo que tener comprendida la realidad de quién es Dios, quién es la verdad divina, cuál es mi propia verdad, ¿no? También aquí un ejercicio de autoconocimiento personal es importantísimo para poder comprender bien los niveles del amor y luego entonces poder acceder a este último nivel de amor, que es lo que se conoce como comunión, que es el nivel de amor al que pueden acceder no nada más los esposos, sino también una persona con Dios, ¿no? Por eso es que el sacramento de la comunión se llama así, es la forma más alta de amar, cuando mi intimidad se funde con la intimidad del otro y yo permito que la intimidad del otro también se funda con la mía. El siguiente aspecto es el trabajo por amor. Ya habíamos visto en la capacitación pasada que el trabajo es una historia de amor entre Dios y el hombre. El trabajo es el ámbito habitual donde nos espera el Señor para que nos santifiquemos. Al recordar a los cristianos las palabras maravillosas del Génesis, Dios creó al hombre para que trabajara. No solo está plasmado en el Génesis el orden natural de los grados de vida y el regalo de la creación, sino también la importancia del trabajo. Habíamos visto que hay diferentes formas de concebir el trabajo y San José María decía que el trabajo nace del amor, manifiesta el amor y se ordena al amor. Hay quien puede entender el trabajo culturalmente como algo que puede ser no tan grato, pero que es más o menos bueno. Quienes pueden centrar su vida en el weekend y procurar soportar las fatigas del trabajo por el consuelo de que pronto llegará el merecido descanso. Incluso hoy por hoy, desgraciadamente, pues por todo la influencia, desgraciadamente en el ámbito político de dar ciertas becas y demás a algunos trabajadores del campo y de algunos sectores de la población, pues tenemos que quienes ya reciben, por ejemplo, pues ciertas ayudas económicas, pues han tomado la decisión de ya no ir a trabajar al campo o a realizar ciertas actividades en las que laboraban y en donde podían encontrar pues esta remuneración para sus familias y demás, como lo que sucede actualmente en el campo de Colima. Luego hay quienes pueden entender el trabajo como un medio de subsistencia que da independencia, y lo ven como algo bueno porque se presume que detrás hay una buena persona, algo que me permite incluso pues tener cierta capacidad de tener pues mis propios recursos, mi propio departamento y luego entonces vivir con mi hijo perro, poder ir al gimnasio y demás. Y esto incluso, esta mentalidad incluso a veces desdibuja lo que realmente es la persona humana y el amor, pues se entiende que la finalidad de la persona puede ser nada más la independencia, pero la finalidad de la persona, el más alto grado de madurez, no es la independencia, sino la interdependencia, como dice Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Después, en el número 4, encontramos que se puede entender el trabajo como una buena cosa que me lleve a estar ocupado y a no caer en depresión, ¿no? San José María decía que gran parte de la existencia normal de los hombres está dada en ocupaciones laborales. Luego, hacia arriba, encontramos que se puede entender el trabajo como derivado de que el hombre es un ser actual, es decir, es un ser de actos que no ha sido creado para hacerse uno con el sillón de la tele o para dedicarse a la nada, tirarse a la pereza. Luego, hacia arriba está el que el trabajo es un medio de trascendencia, de humanización y de santificación. Es increíble, pero bueno, por ejemplo, hoy que estamos viviendo en
pues, ámbito de contingencia y demás, me parece que estamos pudiendo entender esto, o sea, que el trabajo va más allá de la remuneración que se pueda obtener por conducto de ¿no? Sino que de veras, pues el trabajo es un medio mucho más alto, es un medio que nos permite asemejarnos a Dios, ¿no? El hombre colabora con el poder de Dios creando nuevas realidades que embellecen o completan el universo que el Señor puso en nuestras manos. El siguiente rasgo es la pasión por aprender. Y bueno, yo aquí quería poner justo estas dos diferentes acepciones, ¿no? Aprender conduce a aprender. O sea, si aprendemos es para poder darnos, para poder dar algo a alguien más. Y me parece que de este modo podemos generar más aprendizaje cuando entendemos una razón más alta que la que pueda quedarse solamente en nosotros. Cuando yo busco aprender, y nos pasa, por ejemplo, pues a las que damos clase, yo creo, ¿no? Incluso a las que somos mamás, o a las que tenemos a nuestro cargo ciertas personas a formar, por ejemplo, que cuando tú vas leyendo algo, vas conociendo algo, vas aprendiendo algo, es increíble cómo se puede dar un mejor aprendizaje significativo en ti mismo cuando encuentras el cómo volcarlo en esas personas que tienes a tu alrededor y que tienes a tu cargo para formar. El siguiente rasgo es saber pensar. Y bueno, aquí hay algunos puntos importantes. Lo primero es que distingamos entre verdad objetiva y verdad subjetiva. Ya de esto hemos hablado, ¿no? O sea, como la verdad objetiva es aquello que es la realidad, es aquello que se da en un ente concreto, mientras que la verdad subjetiva es la percepción que se puede tener respecto a cualquier realidad. Saber que no es lo mismo, ¿no? La verdad objetiva que la subjetiva, y que para saber pensar se hace necesario entender cómo conocemos, porque una cosa es conocer y otra cosa es pensar. El conocimiento es algo que está más ligado a la información, mientras que el pensar está más ligado a la reflexión, necesita un tiempo de silencio, de sosiego, así como la semilla que necesita caer en la tierra y luego germinar, que le dé el sol y demás, curarse a veces un poco de afectividad, ir siguiendo todo un camino distinto en ese buscar acercarse a la verdad objetiva. O sea, todo esto se da en el pensar. Pero vamos aquí nada más rápidamente a tocar este proceso que ya hemos tenido la oportunidad de platicar alguna vez, y este es el proceso de conocer, que se da en la inteligencia y que pasa primero por los sentidos externos, la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, y después pasa a los sentidos internos, a partir de la percepción, el sentido común, que es en donde ya se da la abstracción de un concepto, luego la imaginación, aquí donde hay un primer juicio que se llama cogitativa, que es un juicio propiamente afectivo, que generalmente termina en un me gusta, qué buena onda, qué mala onda, después viene la memoria, y por último el raciocinio, que aquí es en donde ya estamos ahora sí tocando la capacidad de pensar, y en donde ya se involucra no nada más la inteligencia, sino la afectividad y la voluntad. Pero para que se pueda dar una capacidad de pensar como tal, necesitamos distinguir esos niveles de percepción de verdad subjetiva, que ya alguna vez habíamos hablado, en donde tenemos que lo más chafa es el de la opinión subjetiva, que solamente está afincada en lo que dice la cultura, lo que dice la moda, lo que dice la meme que me llegó por redes sociales, por WhatsApp. Veamos que hacia arriba está el nivel de verdad aportado por las ciencias sociales no demostrables empíricamente, como por ejemplo puede ser las aportaciones literarias, las históricas, en fin. Después viene el de las ciencias naturales empíricamente demostrables. Después el de las matemáticas, que es el nivel del sentido común y la lógica. Después el de los niveles de verdad aportados por la filosofía y la teología. Y por último, los niveles de verdad aportados por fe y por revelación. Es distinto conocer y pensar. Cuando la inteligencia se coloca frente a la verdad, puede tener diferentes estatus. Puede encontrarse en un estado de certeza, o bien de error o de duda. Y bueno, habrá situaciones para las que sí sea importante salir de esas dudas o errores. Por ejemplo, si yo estoy educando a adolescentes, pues qué importante es conocer cómo es la adolescencia, por ejemplo. O si estoy educando preescolares, lo mismo, ¿no?
pero si lo mío es justo educar adolescentes y no tengo idea del diámetro de Saturno, y la verdad es que pues, yo me dedico a dar clases de religión o de antropología filosófica o lo que sea, me parece que tampoco es que sea una duda moral que me exija salir de ella. Ahora, también saber que incluso de las certezas podemos brincar a certezas más grandes, como esto que decíamos en el apartado primero de esta capacitación, en donde pues yo puedo también distinguir entre mis certezas personales y las certezas y seguridades de Dios, por ejemplo. Entonces, a veces a mí se me acaba ya el entendimiento y la comprensión respecto a mis propias certezas, pero entonces tengo que tener la capacidad de tener fe en las certezas de Dios y en sus propias seguridades. Aquí les dejo esta imagen divina del Sagrario de Torre Ciudad que hemos tenido la posibilidad de tener aquí en la casa, ¿no? Increíblemente. Ahora vamos a dar un giro y vamos a hablar acerca de la creatividad como otro de los rasgos de perfil. La capacidad de dar soluciones creativas. La creatividad es increíble, pero se despierta justo en los momentos de crisis, en los momentos en donde nos ponemos, pues ahora sí, a prueba, como lo que hoy está sucediendo también. Justo estos momentos como de la contingencia, lo que hacen es despertar la creatividad de las personas. Y esto es una cosa muy buena. Entonces, la creatividad es el tránsito de la inteligencia, la afectividad y la voluntad, desde la naturaleza a la cultura y viceversa, sobre el vehículo de la libertad y responsabilidad, que nos permita no solo ser conscientes de nuestros talentos, sino de aquello que la sociedad necesita y le hace bien. La creatividad es un gran vehículo para descubrir la vocación también, porque justo la vocación es esto. La vocación es el resultado de la suma del descubrimiento de mis talentos con lo que la sociedad de afuera necesita. La creatividad suele despertarse en escenarios de crisis, como decíamos, en donde se deberá someter a la voluntad a pruebas de resistencia y no puede separarse de la verdad, el bien, la belleza y el amor. Para ser capaces de dar soluciones creativas se necesita una autoestima sólida pero realista. ¿Qué pasa? Que cuando éramos chicas nosotras empezó a haber una mala prensa de la autoestima baja. Se decía, es que tiene autoestima baja, era casi peor que es que tiene coronavirus. Y entonces nos fuimos al otro extremo. Nos fuimos al extremo de que se inflara el autoestima personal y ahora comenzamos a tener dosis altas de autoestima alta. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que esto no es realista. Lo realista es entender que tengo talentos, pero también tengo debilidades y tengo que ser capaz de afrontar ambas y de sacar un balance de ambas. Ser consciente entonces de estas dos situaciones es lo que me puede llevar a despertar una creatividad importante. Bueno, el siguiente es saber comunicar. La comunicación es algo que deriva de la posibilidad que tiene el hombre de tener un lenguaje y de poder compartir su propia intimidad y de recibir la intimidad del otro. En este cuadro les explico 4 estilos de comunicación que, de acuerdo a Pablo Cardona y Helen Wilkinson del IESE, son los que suelen aparecer más en el estilo de lenguaje de las personas. Encontramos el lenguaje asertivo, el facilitador, el distante y el autocrático. El asertivo, que es aquel estilo de comunicación empático, fíjense cómo tiene algo de dominante en cuanto a tener convicciones claras, firmes, seguras, tener claridad de pensamiento, pero también combina la calidez, es decir, el ponerse en los zapatos de aquella persona que por una cosa u otra, pues no tiene por qué tener estas ideas claras, precisas, firmes, como las tengo yo. Y me parece que esto es algo muy importante en la preceptoría, ¿no? No podemos desesperarnos porque a lo mejor la adolescente o la niña de primaria o la niña de prepa pues no entienda y no comprenda esto que le estoy diciendo. Después, el estilo de comunicación de facilitador es aquel que combina la calidez con la sumisión. Es decir, esto que dice
una pedagoga que ahora se me olvidó su nombre, pero que hay que tener claro que a veces tenemos que perder algunas batallas, ¿no? O sea, pues no siempre se pueden ganar todas las batallas en la formación y en la educación. Entonces, a esto me refiero con sumisión, pero a la vez combino la calidez. Y después encontramos el estilo de comunicación distante, que es el del abandono, y que combina la hostilidad, es decir, el maltrato, con la sumisión. Por ejemplo, ya con tal de que no me delata, ya que se quede jugando 8 horas videojuegos, ¿no? O sea, que esto pues finalmente es, en el fondo lo que encierra es una indiferencia, me da igual pensar en su bien, no hay amor de benevolencia pero de ninguna manera. Y luego encontramos el autocrático, que es el del autoritarismo, que involucra por una parte la hostilidad con el estilo dominante, pero es un dominante que más bien es aquel que quiere fincar el poder por el poder mismo, ¿no? O sea, un poco como al estilo de la ley del más fuerte. Obviamente, pues ni el distante ni el autocrático sirven de mucho, ¿no? O sea, realmente el verdadero estilo de comunicación donde puede encontrarse la autoridad y el liderazgo oscila a veces entre el asertivo y el facilitador. Y la comunicación nos lleva a hablar del lenguaje. Y existen diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Uno es el lenguaje denotativo, que es aquel que se refiere a nombres concretos. Por ejemplo, si yo tengo una pluma, saber que la realidad de la pluma tiene esta palabra que justo hace referencia a su realidad, y frente a lo que no cabría ninguna discusión ni mucho menos, la verdad, o sea, no habría algún debate acerca de que si esto es una pluma, pues me parece que tiene poco sentido. Después existe el lenguaje connotativo, que son aquellas realidades que son tan ricas, tan abundantes, que necesitamos recurrir a realidades mucho más amplias que una sola palabra. Y por ejemplo aquí encontramos la poesía, las fábulas, los salmos, mucha parte del lenguaje bíblico, por ejemplo, está dotado de lenguaje connotativo. Pensemos, por ejemplo, en la forma en la que habla Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo nos habla en parábolas que siguen siendo aplicables hoy por hoy, ¿no? O sea, el fariseo y el publicano, pues es que me sigo poniendo pues esa camiseta yo muchas veces, ¿no? Y por eso es que es increíble que él haya hablado de esta forma, de tal forma que esto no quedó atrapado en la historia en los tiempos de Jesucristo, sino que se sigue aplicando para siempre. La formación también tiene que ser así, la formación tiene que estar dotada de lenguaje connotativo. Por último tenemos el lenguaje puente. El lenguaje puente, ya habíamos dicho hace un rato, que es aquel que se debe de construir entre personas que quizá, por ejemplo, por una brecha generacional importante, pueden no encontrar a veces muchos motivos para comunicarse o para entenderse o comprenderse, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, cómo es que una niña de secundaria puede entender lo que dice la canción, por ejemplo, de Despacito, ¿no? O de Felices los Cuatro, y lo que yo entiendo por eso, ¿no? O sea, también porque mucho de mi entender las cosas involucra mi propia experiencia personal, mi historia, la cultura en la que crecí y demás. Entonces, el lenguaje puente es aquel que puede llevarme a unificar criterios, convicciones, valores, pero formando en libertad la cabeza de la persona a la que estoy formando. Aquí un gran lenguaje puente, lo dice esto Charles Taylor, que es un político filósofo canadiense, es justo el lenguaje filosófico. Y por eso es que podemos sacar tantas herramientas importantísimas de incorporar la filosofía en la formación de las personas. Esta lámina, que yo creo que ya se las había puesto alguna vez en alguna otra capacitación, pero bueno, hoy viene muy a bien, nos habla de cómo es que desde el punto de vista de la neurociencia, pues la verdad es que utilizar palabras positivas generan pensamientos positivos, mientras que utilizar palabras negativas generan pensamientos negativos. Y bueno, si buscamos incorporar en nuestro lenguaje palabras positivas, me parece que será muy positivo incluso para poder formar, para poder hacer de nosotras mismas una figura pues que denote alegría, que denote seguridad, que denote pues muchas
muchas cosas que son propias de un modelo que queremos proporcionarles a nuestras niñas para que nos quieran seguir, para que puedan encontrar detrás a Cristo y no por el contrario, ¿no? Si usamos palabras negativas, pues solamente provocaríamos pensamientos negativos y jalaríamos en ellas pues más bien una especie de rechazo a todo aquello que le pueda sonar a Cristo, ¿no?